Toma una respiración profunda, inhala y exhala. Mantente respirando profundamente mientras escuchas este mensaje. En el día 1320 de aislamiento transformador. La pregunta es, ¿cuál miedo me preocupa más? ¿Cuál miedo te preocupa más? Inhala y exhala. Estás consciente de que tú podrías tener muchos miedos, pero hay uno que otro que de solo pensar en la posibilidad de que suceda, entras en estrés, te pones tenso, el cuerpo se tensa e inclusive podrías dejar de disfrutar el momento aún cuando para nada ese miedo se haya presentado. Inhala y exhala. ¿Qué tal si hoy escoges afirmar? Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. ¿Te das cuenta que hay quien podría tenerle miedo a las abejas, por ejemplo? Podrías tenerlo, ¿no? Dependiendo de las experiencias que hayas tenido previamente. A lo mejor las encuentras de lo más lindas o a lo mejor te aterran. Pero podría aterrarte aún en esos momentos en que está lejos de ti. Aún la posibilidad de que apareciera una. Y entonces te dejas de disfrutar el paisaje. Porque estás preocupado por la abeja que podría o no picarte. Ah, pero es que tú no sabes. En el blanco con la historia. Y afirma. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. Estás agradeciendo reconocer cuando el miedo se presenta. Si tienes miedo a algo en particular, ¿qué haces para manejarlo? ¿Qué estás haciendo para manejarlo? ¿Qué te dices cuando el miedo se presenta? Porque a la hora de la verdad, lo que te dices cuando el miedo se presenta puede abonar a que el miedo sea mayor, a que lo percibas mayor. Inhala y exhala. Y a lo mejor no te das cuenta que esa abejita podría estar más preocupada de que tú la aplastes a tener la intención de picarte. Y sin embargo tú has perdido la paz y has dejado de disfrutar el paisaje que es la vida. ¿Te das cuenta que cada día te regala un paisaje diferente? ¿Lo estás disfrutando? ¿O el miedo a que el miedo se presente te impide hacerlo? Inhala y exhala. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. ¿Qué tal si hoy mantienes presente la pregunta del día? ¿Cuál miedo me preocupa más? Y cuando estés pensando en ese miedo que más te preocupa, observa lo que piensas de ese miedo, lo que ese miedo te provoca. Y acéptalo como parte de tus experiencias. Mas también ten la disposición de dejarlo ir
porque quizás has atado tu identidad a ese miedo. Y el atar tu identidad a ese miedo hace que te preocupes más todavía. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. Agradezco reconocer cuando el miedo se presenta. Bendiciones.